Amables televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos apreciando imágenes de lo que ocurrió esta mañana y parte del mediodía en la ciudad de Bogotá y en varias partes del país. Imágenes logradas por un compañero nuestro que está ubicado en este momento asentado en la capital de la República, de lo que fue la gran marcha por la paz. Ese es el anhelo de todos los colombianos, la paz, y ese es el tema esta tarde aquí en Profundidad a través del canal comunitario TV San Jorge, como de costumbre, producción propia. Todos los días entre 4 y 15 de la tarde y 7 y 45 de la noche. Queremos hablar de paz y varios invitados especiales a esta hora de la tarde aquí en Profundidad. Está por llegar el defensor del pueblo y el secretario de gobierno del municipio, pero entre tanto está con nosotros el historiador Mario Javier Pacheco. Leía de alguna manera hace un par de minutos, doctor Mario Javier, dándole las buenas tardes y primero que todo, este anhelo de paz viene desde 1948, cuando se asesinó hace 65 años a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Usted qué piensa? ¿Qué podemos decir, conceptuar de lo que ha ocurrido hoy en Colombia? Muy buenas tardes, doctor Mario Javier. Buenas tardes, Giovanni, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que la paz en Colombia ha sido absolutamente esquiva en la historia nacional. Colombia ha sido un país en guerra desde prácticamente su descubrimiento. La época de la conquista fue una época de sangre. La época de la colonia fue una época de vasallaje. Y cuando salimos de la colonia y comenzó la república, entonces empezaron a vislumbrarse los partidos políticos como hostigadores, como iniciadores de la violencia en Colombia. Vemos que en el monte los campesinos eran perseguidos. Recordemos el problema del inicio de la violencia actual, aunque la violencia actual es una simple continuación de la violencia generacional e histórica. Una violencia en cadena. Es que, claro, esta es una violencia que se ha venido heredando y degenerando. Recordemos la violencia política, ya entrado el siglo XX, una violencia de chulavitas y cachiporros, cuando eran estos hombres dedicados a la violencia, personajes auspiciados por los partidos políticos tradicionales. Esta violencia que aquí en Norte de Santander la vivimos de una manera muy cercana cuando los homicidios en el Carmen, cuando la fuerza pública entra y masacra a una serie de ciudadanos inermes en el Carmen. Eso fue post-Gaitán, ¿cierto? Post-Bogotazo. Sí, esto fue post-Bogotazo. Posteriormente viene, después de esta violencia partidista, el golpe a Laureano Gómez, porque se suponía que era esa, la violencia de los partidos, había que ser sometida en razón a la fuerza militar. Entonces viene el golpe militar que le da a Rojas Pinilla, posteriormente el golpe de Estado que le dan a Rojas Pinilla, pero sí, la violencia no termina. Sí, no termina, exactamente. Ya nos acompaña el secretario de gobierno del municipio, el doctor Nadine Bayona, pero antes de hablar con él, estamos apreciando imágenes de lo que fue el golpe, golpe mortal también a la democracia colombiana en 1948, y lo hacemos hoy porque hoy es 9 de abril, esto ocurrió hace 65 años, la muerte de Gaitán. Si no hubiera pasado esto, doctor Mario Javier Pacheco, ¿qué fuera de Colombia en este momento? Bueno, vaticinar definitivamente no es fácil, pero este episodio de la violencia despierta nuevamente, enciende nuevamente los fogonazos de sangre en todo el país. Se incendia el territorio nacional y lo que le decía, esto desemboca en el golpe de Estado a Laureano Gómez, posteriormente el golpe de Estado a Rojas Pinilla, posteriormente la conformación del Frente Nacional, que da una apariencia calma en el país, ¿no? Los presidentes del Frente Nacional... Políticamente. En la parte política encontramos una aparente calma en el país, pero los campesinos siguen siendo presionados. Se empieza a ver un problema de despojo de tierras absolutamente bravo. La parte agraria no tiene ninguna clase de cuidado en el país. Y entonces vuelve a levantarse los campesinos, por ejemplo, en Marquetalia,
se crean las FARC por parte de Tiro Fijo. Nacen las guerrillas. Nacen las guerrillas, nace con Gavino, con el ELN y nace con Tiro Fijo. Los dos en el año 68 toman estos nombres. Sí, vamos a saludar al doctor Nadine Bayona, el nuevo secretario del gobierno municipal. Él es abogado, igualmente muy ilustrado en estos temas de la realidad nacional. Hoy estamos conmemorando la muerte de Gaitán, 65 años, pero igualmente se ha celebrado en nuestro país una gran marcha, el anhelo de paz del pueblo colombiano. Más de 1 millón de personas marcharon hoy en diferentes partes, en diferentes ciudades de Colombia. Aquí en nuestra ciudad hay una marcha de las antorchas a las 6 de la tarde. Doctor Nadine, ¿usted qué expresa de esta realidad? ¿La violencia es cultura nuestra o será que podemos salir de esta situación tan dura, tan fea, tan dramática, que nuestros hijos de alguna manera no merecen? La Constitución lo dice, el derecho a la paz. Bienvenido, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias a esta cordial invitación, Giovanni, al equipo de ASUCAP San Jorge, al doctor Mario Javier Pacheco y por supuesto a todos los televidentes. La expresión debe ser no más sencilla que una simple expresión de esperanza. Obviamente debemos creer en que hay un fin a toda esta violencia. La historia de la humanidad ha demostrado que del caos siempre debe llegar la tranquilidad, la paz de alguna u otra manera, bien sea política, jurídica o inclusive en su momento histórico económica. Siempre se ha demostrado en el transcurso de la historia. En estas décadas de violencia dentro del Estado colombiano se ha logrado identificar que inicia con para algunos autores, alguna noble causa, pues cuando surgen algunas fuerzas guerrilleras de la época y que era una muestra de inconformismo en ese entonces, que generaba una ideología clara de izquierda, pero que hoy en día se ha transfigurado en otros asuntos que pues no es el tema entrarlos a tratar pues definitivamente, y que consecuentemente ha ocasionado diferentes y diversos frentes y diversos grupos al margen de la ley, que han ocasionado que el pueblo colombiano, que somos la gente de paz, la gente mayoritaria y de que una u otra forma, tal como este humilde servidor también es víctima del conflicto armado, y como secretario de gobierno es una de las prioridades de la administración municipal del doctor Jesús Antonio Sánchez. Es de reflejar ese sentimiento de esperanza de que los anhelos de paz, o la paz específicamente, es posible. Si generamos, sí, obviamente... Pero para usted, ¿qué es paz, doctor Nadine? La paz es, empezando que es todo acto en contra pues de cualquier actividad violenta, beligerante. ¿El silencio de los fusiles? El silencio de los fusiles, exactamente. De cualquier actor al margen de la ley, que no sea legítimo dentro del Estado colombiano y el Estado dentro de la Constitución política. Lo que ocurrió hoy es que signo de esperanza, señala usted. Por supuesto que sí. Pero igualmente en el tiempo puede ser de derrota, en el sentido de que la violencia como que se ha impregnado en la población colombiana. Hay un anhelo, exacto. Hay como una especie de cultura violenta en nosotros. Es cierto. Desgraciadamente, o perdóneme la expresión, infortunadamente, mi punto personal es que tenemos una personalidad, digamos, conglomerada y acostumbrada, de que las generaciones que hemos venido de generaciones en generaciones, se nos hace ya casi que normal los actos violentos. No, se ha perdido como una sensibilidad por muchas personas. Y si vemos a las nuevas generaciones, se viene presentando la misma situación, hasta el punto de que se legitima más lo corrupto y lo violento que las personas que son honestas y transparentes. Siempre se ataca, pareciera, en el transcurso de toda la historia, doctor Mario Javier, como que nos toca cargar una cruz a muchas personas que trabajamos o lideramos o somos honestos de una u otra manera. O sea, hay una conversión de valores. Exacto, hay una pérdida de valores realmente. Una pérdida de valores. Doctor Mario Javier, lo que usted vio por televisión en el día de hoy, ¿le da esperanza o usted lo toma con sangre fría, con mucha moderación? No, hay algo muy importante en esto, y es que los colombianos todos, pienso que sin excepción, anhelamos la paz. De pronto no sin excepción, y hay que aclararlo, porque la paz no es un negocio para los violentos, para ciertos violentos. La guerra es un modus vivendi para ciertas personas.
Entonces, siempre van a existir por debajo de la mesa intenciones malignas, así se diga lo contrario de manera verbal, de manera abierta o de manera franca, aparentemente, escondiendo lo que viene por detrás. La paz es el anhelo, como muy bien se llama esta sección o este momento, este programa Tuyo en Profundidad, y todos la queremos, todos la buscamos desde los diferentes puntos, desde los diferentes ángulos. Pienso que lo que está sucediendo hoy en el país es ese fervor colombiano para que se retorne la paz al país, que como les decía anteriormente, lo único que tiene son antecedentes de violencia. Pero yo, Giovanni, y a mí me disculpan un poco en este sentido, yo quiero decir que este anhelo que hoy manifiestan los colombianos lo debo tomar con muchísima reserva, porque yo no sé si esa paz que se podría firmar en La Habana y que todos los días aparentemente se tiene tanta efervescencia, puede servir para traernos una paz verdadera, o puede ser simplemente una máscara utilizada para efectos políticos o efectos de sensacionalismo y otro tipo de cosas. O sea, usted, de acuerdo a la respuesta, usted vivió intensamente lo que se registró en el Caguán. Yo viví, obviamente, el engaño del Caguán. Por eso esa respuesta, usted tiene su reserva de sumario. He vivido muchos procesos, intentos de procesos de paz que lamentablemente no han quedado en nada, y cuando se han logrado, como cuando por ejemplo, el asunto de la UP, la mayor parte de sus dirigentes fueron abatidos. El genocidio. Exactamente. Vamos a pasar una nota que nos hizo esta mañana nuestro compañero Freddy Arengas desde las calles de la capital de la República con la directora de la Unidad Nacional de Víctimas. Nuestro compañero Freddy, a través de Skype, hicimos esta conexión en la mañana de hoy y nos preparó el siguiente informe. Bueno, muy buenos días. En estos momentos nos encontramos en la calle 26, en la Gran Marcha por la Paz. Por supuesto, esta convocatoria que ha realizado el señor presidente de la República. Y ya me encuentro con la directora nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la doctora Paula Betancourt. Doctora Paula, ¿qué significa esta marcha, esta gran cantidad de personas que la están acompañando? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues significa que estamos caminando con las víctimas por la paz y hacia la paz. Significa estar conmemorando hoy, en el día que definió la Ley de Víctimas, de homenaje y solidaridad y memoria con las víctimas. Caminar por la paz es de un enorme significado. Es decirle a las víctimas, la mejor reparación para ustedes también es no solo el reconocimiento, sino también es la no repetición de los hechos. Esto no puede nunca volver a suceder. Lo mejor que nos puede pasar a la Ley de Víctimas y a su implementación es que no haya más víctimas. Entonces hoy marchamos, caminamos, paramos, gritamos, homenajeamos a las víctimas y decimos no más víctimas en Colombia. Perfecto, muchas gracias a nuestra compañera Freddy. Nos decía allí la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, no más es el mejor gesto. O sea, lo mejor que podemos pedir es que no haya más víctimas en nuestro país, doctor Nadine Bayona. Ese es el mensaje que también ha querido vincularse la Secretaría de Gobierno, la Administración Municipal, el doctor Jesús Antonio, toda vez que hoy el programa, precisamente siguiendo esos lineamientos de la Presidencia de la República y ese apoyo a las víctimas del conflicto armado colombiano, como actualmente se denomina, hemos querido que nos acompañe la ciudadanía ocañera hoy a las 6 de la tarde para el programa que hemos denominado Vela por la Paz. Es un acto 100% simbólico, en conmemoración, en solidaridad con las víctimas que de una u otra manera hemos sufrido en este Estado colombiano, por aquellos que están en contra de la paz y que hoy les manifestamos y les decimos que no estamos de acuerdo con los actos beligerantes y que no queremos precisamente, Giovanni, más víctimas. Entonces hoy a las 6 de la tarde en la Plaza Parque 29 de Mayo estaremos haciendo presencia en las diferentes instituciones, están cordialmente invitados los medios de comunicación y toda la ciudadanía, todas las instituciones, el doctor Mario Javier está cordialmente invitado, por supuesto, y pues esperamos que de esta manera hacerle un llamado a todos esos actores violentos que no
no estamos de acuerdo con esas actividades y que queremos es vivir en paz y retornar a aquellos tiempos donde se podía de pronto dejar las puertas hasta abiertas, que no había ningún problema y todos vivíamos en paz. Doctor Nadine, aquí en Ocaña pues el drama humanitario se ha venido viviendo desde hace muchos años. Por eso que el anhelo de paz de Ocaña igualmente debe estar en el primer renglón de esta región del país. ¿Usted tiene ya algunos datos o ha tenido la oportunidad en su oficio como abogado de conocer el tamaño de las víctimas aquí en el municipio de Ocaña que están radicadas en este momento en el municipio de Ocaña? Pues Giovanni, uno conoce lo que normalmente, digamos, desde el punto de vista, porque hasta hoy pues me posesiono como secretario de gobierno, pero desde el punto de vista profesional pues no soy especialista, no litigo en materia penal, pero uno conoce las diferentes actividades beligerantes que hay, los diferentes secuestros, los diferentes conflictos que existen por los grupos al margen de la ley y de una u otra manera también los conflictos que existen de problemas de convivencia, que también hay que tomarlos en cuenta, que necesitamos la paz en todo su sentido de la palabra. No solamente los grupos al margen de la ley, sino también de parte de algunas personas que no se han adaptado pues, a los temas sociales, pero hasta ese punto es que puedo ser humildemente conocedor, Giovanni. Sin querer estigmatizar, doctor Mario Javier Pacheco, pero aquí en Ocaña estamos hablando de los últimos 10 años, desde el 98, estamos hablando de los últimos 15 años. Cuando los paramilitares entraron a la zona del Catatumbo, hubo una buena cantidad de desplazamiento forzado hacia Ocaña. Sin querer estigmatizar, repito, esa buena cantidad de víctimas que están hoy viviendo en el municipio de Ocaña, consecuencia de la guerra, ¿cómo los podemos nosotros adoptar a nuestra cultura? Estás tocando un tema supremamente álgido, supremamente grave, un tema al que no se le ha puesto una verdadera atención en Ocaña, en ninguna administración. Yo he hablado en este momento con el alcalde, pero realmente está por encima de las fuerzas de la administración local resolver el tamaño problema que nosotros estamos viviendo en este momento, sin pretender estigmatizar. Pero Ocaña se convirtió en una ciudad destino de víctimas del desplazamiento forzado y hoy somos uno de los municipios con indicadores de desplazamiento más grandes en el país, proporcional al número de habitantes que tiene Ocaña. ¿Qué sucede con esto? Que diariamente la población aumenta, se incrementa con estas personas que llegan en busca de salud no hay, en busca de techo, y techo no tenemos, en busca de educación, y tampoco hay, en busca de trabajo, de cómo vivir, de cómo hacer emprendimiento, y tampoco pueden hacer eso, en busca de todas estas cosas que requieren, y entonces pasa una semana y estas personas empiezan a pasar necesidades, a pasar hambre, y a la semana se tiene que ir explotando las familias estas y se derivan hacia la inseguridad. Ocaña en este momento tiene un problema que va creciendo, es una bomba de tiempo. Nosotros todos los días vamos a tener más personas buscando más comida que no tenemos, buscando más empleo y cosas para trabajar que no tenemos, y entonces la inseguridad va a ser creciendo. Esto solo lo resuelve una solución de fondo y con recursos del Estado Nacional. Yo he hablado muchas veces de la necesidad de autonomía, de legalizar o de reglamentar la ley de zonas especiales de desarrollo como la zona del Catatumbo, porque ahí es nuestra única salida. De todas maneras, Giovanni, y tampoco sin querer estigmatizar este proceso de paz que es el anhelo de todos los colombianos, no quiero ser tampoco ave de mal agüero, pero yo me pregunto si la firma de paz que se realiza en La Habana va a ser seguida por todos los combatientes. Si es que yo no veo a un guerrillero engrosando las filas del desempleo nacional, porque es que ellos están acostumbrados a la violencia para poder sobrevivir, ellos no saben sobrevivir en la paz. Por otro lado... Sí, pero venga acá, pero hay buenas experiencias. Doctor Nadine, usted es muy joven, pero usted vivió la época de la reinserción de una fracción del ELN, igualmente del EPL y del M19. O sea, fue positivo, doctor Mario Javier Pacheco. O sea, tenemos que darnos la oportunidad. Sí, claro que sí.
reinserción del M-19 es tal vez la única experiencia positiva que nosotros hemos tenido y no ha dejado una secuela de sangre como las anteriores o una secuela de secciones también como las anteriores. En este momento, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que en La Habana se hace una agenda que es presentada y elaborada especialmente pues, por la cúpula guerrillera, en la cual se va a manejar el tema del narcotráfico y de entrada la FARC dice, nosotros no tenemos negocios de narcotráfico, sabiendo el país que son el mayor cartel que tiene en la droga en Colombia. Por otro lado, dice la FARC, se dice, bueno, nosotros no tenemos secuestrados, pero las estadísticas y la realidad indica que la FARC tiene secuestrados en el país. Entonces, si nosotros empezamos hablando con mentiras, me preocupa la continuidad del proceso. Por otro lado, ¿qué temor tengo? Que muy hábilmente, y ellos lo dijeron en el comienzo de las charlas en La Habana, no vamos a hacer una paz express. Entonces esto ellos han logrado dilatar el proceso de tal manera que vamos acercándonos a una época preelectoral y manejar un proceso de estos en una época preelectoral con un presidente que quiere la reelección, me parece que puede la paz salirle muy cara a Colombia. Vamos a saludar al doctor Juan Manuel Reyes, defensor del pueblo, está con nosotros aquí. Hoy hay una fecha especial, una marcha nacional por la paz, igualmente un homenaje a las víctimas de nuestro país, celebración de la ley de víctimas y demás. La Defensoría se ha vinculado. El anhelo es ese, doctor Juan Manuel, ese ha sido el título de este programa, el anhelo de paz del pueblo colombiano. Hay unas posiciones aquí del doctor Nadine Bayón, igualmente del doctor Mario Pacheco, muy respetables, de cierta moderación frente a un optimismo de lo que puede ocurrir con la paz en Colombia. Doctor Juan Manuel, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni, muchas gracias. Un saludo muy especial al doctor Mario Javier, al doctor Nadine Bayón y por supuesto a la amable audiencia. Desde luego, como Defensoría del Pueblo hemos venido trabajando durante varios años ya en lo que tiene que ver con la atención y la orientación a las víctimas en el marco del conflicto armado. La Defensoría incluso desde mucho antes de la expedición de la Ley 1448 hacia el año 2004-2005 ya estaba visorando, digamos, la importancia que tienen las víctimas en el marco del conflicto armado que vive nuestro país y se generó un fortalecimiento institucional a través de unas duplas psicojurídicas con el fin precisamente de acompañar a las víctimas, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también psicosocial, entendiendo por supuesto las graves consecuencias que el conflicto armado tiene en nuestra región y hoy que se está celebrando el Día Nacional por la solidaridad y la memoria con las víctimas en el marco del conflicto armado, pues desde luego la Defensoría del Pueblo se ha sumado a estos eventos. El día de ayer, 8 de abril, desarrollamos una jornada interesante con un grupo de víctimas, mujeres, donde en acompañamiento con el proyecto ISEP de Pastoral Social, reunimos a un número importante de víctimas y se hizo una presentación de un libro de narrativas visibles editadas por la Defensoría del Pueblo, donde también se desarrollaron unos talleres y se realizó una jornada bastante emotiva con las víctimas, entregándoles este material y solidarizándonos con ellas también, por supuesto, frente a las situaciones lamentables que durante tantas décadas se han presentado en nuestro país. Para hablar de paz, las víctimas se tienen que olvidar de su pasado, tienen que perdonar. Mire, yo creo que aquí lo importante es que toda la sociedad en general inicie un proceso de reconciliación. Es decir, dentro de los ejercicios que la Defensoría del Pueblo viene desarrollando precisamente es hacer visibles a las víctimas y para eso, desde luego que los hechos victimizantes hay que conocerlos y hay que trabajarlos y abordarlos de manera seria y profesional, por supuesto, a través de ese apoyo psicosocial que se le debe dar a las víctimas y a partir de allí iniciar todo un proceso de reconciliación donde el Estado y la sociedad en general también debe pedir perdón a las víctimas que durante tantos años han tenido que afrontar las situaciones o las consecuencias del conflicto armado. Doctor Juan Manuel, ¿qué se ganaría si hay un acuerdo de paz en La Habana? Pues mire, Giovanni, en eso yo tengo que ser muy respetuoso porque además estoy bajo la representación de una institución como servidor público. Son temas que deben abordarse desde el nivel nacional por parte del Defensor del Pueblo. Lo único que yo le puedo asegurar es que la Defensoría del Pueblo ha venido sumamente comprometida desde hace ya varios años, donde se ha venido haciendo, incluso por parte, por supuesto, del doctor Volmar Pérez, coterráneo nuestro, quien ha
realizado una labor bastante importante en materia de fortalecimiento institucional, de preparar a la institución precisamente frente a estos escenarios y sobre todo frente a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas que durante tantos años ha generado el conflicto armado que vive el país, y hoy por hoy podemos señalar que hay una institución completamente fortalecida que ha venido trabajando y que tiene unas experiencias además importantes en materia de acompañamiento y atención a las víctimas, y que desde allí se está aportando de manera considerable a cualquier proceso de esta naturaleza. Nadine Bayona, ¿prefiere un dirigente guerrillero en el monte o lo prefiere en el Congreso de la República? Uy, esa pregunta, Giovanni, merece mucho detenimiento, por supuesto. Pero lo que no preferimos, digamos como ciudadanos y como servidores públicos, por supuesto, es cualquier acto violento. Obviamente para eso están abiertos los escenarios de la democracia. Hay que analizarlos desde ese punto de vista, que para muchas personas dentro de la opinión pública sería difícil aceptar esa situación, pero bien lo ha dicho el doctor Juan Manuel, hay que primero hacer visibles a las víctimas, y después de hacer visibles a las víctimas hay que obviamente reconsiderarse algunas situaciones dentro de los parámetros de la impunidad, hasta qué punto podemos aceptar políticamente algunos líderes guerrilleros dentro de la opinión social. Lo digo muy respetuosamente, en virtud a que ya hemos visto un proceso histórico de guerrilleros, por supuesto, de ideología de izquierda, que en este momento precisamente en el transcurso de la historia han representado desde el Congreso de la República sus ideales y han dejado las armas definitivamente hasta donde lo hemos conocido, y están dentro de los escenarios de los cargos públicos de elección popular. Tan es así que está pues la alcaldía de la capital de la República representada por un desertor del M-19. Desde ese punto de vista, la población, la sociedad civil ha aceptado de una u otra manera que se aprovechen esos escenarios democráticos para debatir. Entonces, desde ese punto de vista, yo estaría de acuerdo que, digamos, a nivel personal, lo miro desde el punto de vista personal, estaría de acuerdo en que se prefiere, en vez de los fusiles, los debates democráticos. Doctor Manuel Pacheco, usted que tiene una moderación frente al tema de la paz, más al lado de la desconfianza que de la confianza, ¿qué piensa de esa pregunta? Bueno, me preocupan varias cosas. La primera, en la temática que se está manejando en La Habana, también está como uno de los requisitos de las exigencias de la FARC, el tema de la propiedad de la tierra, que es un tema, el tema agrario es uno de los problemas gravísimos que ha tenido Colombia siempre, pero para nosotros tampoco es desconocido que en el tema del despojo de tierras, la FARC han sido protagonistas del despojo de tierras y son propietarios de miles y miles de hectáreas en Colombia. En relación con la política, la Ley de Justicia y Paz prácticamente le abre la puerta a los guerrilleros que se desmovilicen, y los podríamos tener muy fácilmente en el Congreso. Pero entonces aquí se puede dar una figura que es la que le comentaba anteriormente. Realmente la cúpula de la FARC con la firma pueden hacer que se desmovilice el grueso de su ejército. Yo creo que no. Entonces, cuando llegue un proceso electoral con un Iván Márquez, por ejemplo, a la cabeza aspirando a un Senado de la República o a una presidencia de la República, entonces, ¿qué va a pasar en todas estas poblaciones colombianas, que son muchísimas, dominadas por el ejército de la FARC, el ejército guerrillero? Entonces vamos a tener una coacción también, y vamos a tener unos senadores, unos representantes a la Cámara, elegidos de una forma que no es la manera democrática. ¿Qué es lo que está pasando con los carteles de la droga que están incidiendo en esta incipiente y todavía mal formada democracia nuestra? Influyen de una manera decisiva. Hoy las elecciones son un gran negocio. Si al negocio le mezclamos las armas, entonces en este momento va a ser un gran problema. Yo creo en la paz, pero me preocupa mucho la manera como se está realizando este asunto de la paz. Es más, la marcha de hoy es una marcha que, acercándose a las elecciones, ha sido un poco promovida por el gobierno en razón también a las víctimas.
En La Habana estamos encontrando que ahora las víctimas son también los de la FARC, y eso allí se planteó en una de las mesas, en una de las conversaciones. Entonces es por eso, por todos estos ingredientes, que yo le tengo desconfianza al proceso en sí que se está desarrollando en Cuba. Yo pienso que se deberían tener muchísimos más ingredientes para garantizarle a la población colombiana en general que la paz no va a tener un costo que vaya a ser catastrófico en un futuro, y que le estemos dando la vuelta al país en aras de un sofisma. Pero la verdad, lo cierto, doctor Juan Manuel, doctor Nadine Bayona, es que hay un gran margen de la población colombiana que estamos cansados, estamos mamados de la guerra. Dice el doctor Mario Pacheco que se necesitan otros ingredientes. ¿Cómo cuáles? No hay paz sin justicia social. Bueno, pero de eso es para hacer la justicia social la debemos hacer de una manera franca y real, no solamente desde el Estado colombiano, sino desde las fuerzas que están contraviniendo y que deben hacer su gran aporte. ¿Cuál es el gran problema? Nosotros estamos allá haciendo la paz, pero encontramos matando niños, matando mujeres, matando personal civil, al mismo tiempo que se está hablando de paz. Eso es lo que ha hecho que le falte credibilidad a la guerrilla que está sentada en este momento en La Habana. Entonces sí hace falta mucho ingrediente. Hay un temario de la agenda es de 5 puntos, pero esos 5 puntos se han tergiversado de tal manera que están generando una desconfianza impresionante. O sea, la paz pasa, doctor Juan Manuel y doctor Nadine Bayona, cuando por ejemplo, un paciente se muere en las afueras de una clínica, de un hospital, porque no fue atendido por la EPS. Bueno, mire, Giovanni, nosotros... ¿Usted que es defensor del pueblo? Digamos, esto ha sido uno de los problemas a los cuales nosotros hemos tenido que enfrentarnos diariamente. Desde luego, cuando nosotros hacemos recorridos en el desarrollo de nuestra función y de nuestras obligaciones, encontramos, por supuesto, que ha habido un abandono del Estado en estas regiones, y que las comunidades durante muchos años han sido poblaciones que por esta misma circunstancia se tornan poblaciones vulnerables, y que han sido de alguna manera presa fácil de todos estos fenómenos que se han venido presentando. Desde luego que en el marco, digamos, de nuestro Estado y de nuestra realidad, el conflicto armado es uno de los principales generadores de violaciones de derechos humanos, pero no implica que sea el único. Existen otros elementos fundamentales, como el que usted menciona precisamente, cuando no hay una atención oportuna a un ciudadano que requiere los servicios de salud, y existe una obligación del Estado, por supuesto, a un derecho de tipo prestacional, y que impone esa obligación al Estado colombiano. Cuando eso no se da, hay una vulneración también de derechos. O sea, la paz pasa por allí. Por supuesto que sí, digamos, desde todo punto de vista hay unos elementos y unos factores, como los decía Mario Javier, de una justicia social que debe existir. Bueno, oiga, o sea, mucha atención a lo siguiente. Hoy en la marcha, o sea, participaron políticos, participaron congresistas, que poco o nada han hecho para corregir ese tema social. Doctor Nadine. No, sí, por supuesto que debemos analizar que hay personas que bueno, son oportunistas con la ocasión, pero no hay que entenderlo de esa manera, Giovanni. Hay que mirar la forma de que todas las instituciones públicas y toda la ciudadanía, la empresa privada, todos los medios de comunicación, hay que unirnos en una sola causa, que es precisamente la paz. Obviamente que lo difícil es... ¿Pero cómo evitar la hipocresía? No, eso sí ya es un tema que se sale de los parámetros, pues, que uno quisiera, ¿no? Se supone que si en los corazones de un líder político que fue elegido popularmente no existe una sensibilización por la verdadera paz, entonces hay que mirar y que replantear los mecanismos que estamos utilizando para elegir a nuestros gobernantes. Eso ya queda un tema de que la misma conciencia electoral, eso trasciende a otros temas. Doctor Nadine, la paz no pasa únicamente por una marcha en el día de hoy. No, por supuesto que no, y ahí le resalto al doctor Mario Javier Pacheco que hace falta ingredientes para conseguir una verdadera paz. Es cierto que el Estado colombiano es un Estado que yo denomino un Estado muy joven, como Estado organizado, porque yo lo califico prácticamente en cuatro generaciones, es decir, de medio siglo cada generación que ha habido, y todavía nos falta vivir mucho en comparación, por supuesto, a estados ya tan maduros como los estados europeos, que aún así tienen sus dificultades y tienen sus inconvenientes, pero
considero que por lo menos hay una experiencia que se está haciendo, se está realizando una historia, una experiencia para lograr un fin último que es la paz como tal. Un profesor de la Universidad de Santo Tomás, el doctor Jorge Luis, que tanto recuerdo en esas clases de teoría del Estado, nos decía que una batalla, digámoslo así, en la consecución de unos ideales, que en este caso es la legitimación del Estado colombiano y conseguir la paz como uno de sus fines, decía que primero, antes de sentarse a dialogar con actores al margen de la ley, el Estado colombiano debía contar con la legitimación indicada, que el Estado colombiano lo tiene, y es un ejemplo de democracia, con sus dificultades, con sus errores, es un ejemplo de democracia, que de cierta manera la mayoría de la gente, la gran mayoría, todos los colombianos queremos la paz, los que no vivimos de la guerra, los que no vivimos del negocio de la guerra, queremos la paz y por lo tanto hay una legitimación. Que el segundo ingrediente también obviamente era la justicia social. Sin justicia social es imposible exigirle a ciertos sectores que nos sentemos a dialogar. En tercer lugar, que tiene que haber una persuasión militar. Habiendo un conflicto armado dentro del Estado colombiano, tiene que haber una persuasión militar hasta el punto, digámoslo, en la historia de la humanidad, han debilitado al enemigo para sentarlo a dialogar. Si el enemigo no se siente débil, no va a haber una verdadera voluntad de paz. Doctor Juan Manuel, hace algunos instantes le preguntaba, usted no había llegado, sobre el tema de las víctimas, de los victimarios, el papel, aquí en Ocaña, en particular de la provincia de Ocaña, el papel que deben jugar las víctimas. O sea, ¿cómo deben asumir ellos este proceso? Pensando de que no se deben seguir estigmatizando aún más, ya han sufrido demasiado. Desde luego, Giovanni, mire, en eso hay unos puntos fundamentales y en eso hay que resaltar el avance que en materia, digamos, de protección de derechos humanos y del VIH se han venido dando en nuestro Estado. En épocas anteriores uno observaba que el Estado, digamos, frente a infracciones o temas de violaciones a la ley penal, siempre se procuraba la persecución, digamos, penal, dejando de un lado a la víctima, casi que olvidándola. Hoy en día se ha venido generando una evolución donde la víctima ha venido recogiendo o teniendo el papel protagónico e importante que debe tener, y en eso se han venido preparando, digamos, desde el punto de vista legislativo, a través de ciertas normas que permitan esos espacios. Hoy por hoy, la ley 1448 desde luego es un avance en ese sentido. Hemos insistido como Defensoría en la necesidad de la materialización efectiva de esas normas que están allí establecidas, pero se parte de un principio fundamental que es el de la participación efectiva de las víctimas, y por eso se establecen algunos escenarios como las mesas de participación en los entes territoriales y en los entes, digamos, en los entes locales y en los entes departamentales y nacionales, para crear unos espacios verdaderos de participación efectiva de las víctimas en todo lo que tiene que ver con la política pública dirigida al restablecimiento de sus derechos y a esa reparación integral, digamos, entendiéndola no solamente desde un punto de vista económico, sino como un aspecto integral que debe abordarse hacia las víctimas y que permita, por supuesto, la reconciliación y que permita superar, digamos, la historia nefasta que ha tenido nuestro país. Nosotros, desde el nivel, digamos, de la Defensoría del Pueblo y desde el nivel regional, hemos venido insistiendo mucho en ello, y vuelvo a insistir en cómo la Defensoría ha venido fortaleciéndose institucionalmente de tiempo atrás, donde cada una de las entidades regionales, de las sedes regionales de la Defensoría, tiene asesores en participación precisamente que acompañan a la población y especialmente a las víctimas en formarlas y capacitarlas en cómo pueden ellos hacer efectiva esa participación y obviamente cómo se garantizan esos espacios que además las instituciones del Estado deben procurar y deben garantizar para que haya esa participación efectiva. De suerte entonces que aquí es importante que las víctimas se hagan visibles, es importante que se asuma, digamos, el liderazgo acompañado por toda la institucionalidad para que desde allí, conociendo las realidades de esos sufrimientos y de esos padecimientos, la política pública pueda estar encaminada a esa reparación efectiva de las víctimas. Una pregunta final para los tres, doctores. Empezamos con usted, doctor Juan Manuel Reyes. El hecho de que yo haya nacido en medio de la violencia, de alguna forma convivo con la violencia, o sea, genero violencia. O sea, en este país violento, de esa cultura de la muerte, del asesinato, del secuestro, del atraco,
es porque nací en ese medio y por tanto yo practico ese tipo de conductas. Mire, Giovanni, yo le voy a responder de manera muy puntual. Uno no puede, digamos, en estos temas generalizar, digamos, frente a toda una sociedad. Desde luego que hay factores que van ligados a ese escenario de conflicto, pero también va ligado a la pérdida de valores, digamos, a muchos otros elementos necesarios e indispensables dentro del Estado y sobre todo también a un tema de justicia social que, digamos, está transversalizado en todos estos aspectos. De manera que hacer una generalización no lo veo prudente. Por supuesto hay algunos factores que hay que mirarlos y que conforman un todo y que pueden llevar a determinado ciudadano o ser humano a que... Sí, pero le parto la pregunta o le parto la respuesta suya. En un país pacífico no ocurre lo que ocurre en Colombia. Desde luego, mire... O sea, nacemos en un país pacífico, somos pacíficos. Claro, lo que estamos planteando, y usted mira en los países desarrollados donde incluso hay eventos, digamos, situaciones también de violencia que se presentan, no en las proporciones de nuestro país o de nuestro Estado, que desde luego tiene unas consecuencias y tiene unas historias, digamos, muy particulares que confluyen o que también, digamos, conforman ese todo del que estamos mencionando y que terminan conllevando a que la ciudadanía o ciertos sectores, digamos, estén un poco más proclives a estos eventos. Pero lo que hemos insistido es que no se puede, digamos, generalizar a toda una comunidad, a todo un país, a toda una sociedad por estos hechos que se han venido presentando. Uno no querría decir esto, o sea, pero aquí en Colombia hay que enseñar a hacer paz, doctor Nadine Bayona. Bueno, desde ese punto de vista todo surge partiendo de la base, por supuesto, que lo que decía el doctor Juan Manuel es totalmente válido. Generalizar es incurrir en errores, ¿no? Pero no hay como rescatar los valores por intermedio de la pedagogía, por intermedio del sistema educativo. Básicamente, si uno analiza desde cuando usted hace, por ejemplo, una fila en un banco, existen actos violentos. En la convivencia ciudadana existen actos violentos. En mi familia. En la familia existen actos violentos entre hermanos. Entonces ahí empieza la pedagogía desde los hogares y desde el sistema educativo y por supuesto las autoridades brindando ciertos ejemplos. Porque todo eso de una u otra manera se extiende a otros panoramas. Pero decir que los colombianos pues somos violentos es generalizar. Hay que estructurar ciertos... Pero la tendencia es esa, en un estadio la tendencia es a gritar, y hay gente que celebra precisamente la violencia. Eso no seamos realistas, desde el punto de vista personal, no institucional. Si el hecho de haber nacido en un país violento nos hace violentos. No necesariamente, la cuestión es de los valores como tal. Depende del modus vivendi de cada individuo, de cada ser humano, depende en el medio en que viva. Por ejemplo, yo no me considero una persona violenta, porque no he vivido en un hogar que es violento, pese a ser inclusive sufrido como víctima dentro de un estado, dentro de un estado en el que me causaron violencia o me atentaron contra mis derechos. Lo maltrataron. Lo maltrataron con la muerte de mi señor padre. Eso no me hace a mí violento por haber vivido un acto violento. Los principios y los valores que uno tenga dentro de su hogar, dentro de su formación educativa, lo conlleva a uno a esperar actos de razón y creer en la justicia colombiana. Yo soy un creyente de la justicia colombiana, pero obviamente generalizar, como le digo, es incurrir en errores. Eso depende de las circunstancias de cada individuo, en qué formación hay. No por el Estado como tal, sino por el medio de pronto en el que se crió y cuál es su verdad frente a las cosas. Y si su interés obviamente es ser guerrerista por cuestiones económicas, pues otro modus vivendi, que no lo aceptamos, no es legítimo dentro del Estado colombiano. La violencia genera más violencia. Lo que ocurrió hace 65 años, doctor Manuel Pacheco, con la muerte de Gaitán, seguramente generó más violencia. O sea, más de un colombiano se volvió violento tras esa muerte, ese crimen en la capital de la República y que generó el Bogotazo. En este caso yo sí debo generalizar un poco, apartándome de las consideraciones de nuestros otros dos invitados. Es en cuanto a que Colombia sí tiene una tradición de cultura histórica violenta.
y los colombianos la auspiciamos de una forma diaria, con el matoneo en las escuelas, con el no sea bobo, con el que las personas buena gente son pendejos y que se dejan. Ese tipo de actitudes son actitudes que las estamos viendo en todos los hogares colombianos. Nosotros no hemos logrado un empoderamiento de la cultura de la paz. Usted dice que la violencia no es de pocos. No, nosotros traemos el animal por dentro. Ese animal... ¿Eso viene de la colonia, viene de la conquista? Sí, claro, es una cuestión de tipo generacional que hay que empezar a domarla, y para eso están las leyes del Estado. Para eso está la educación, como lo decía muy bien ahorita el doctor Nadine, en el sentido de que al muchacho en las escuelas se le debe educar para la convivencia pacífica, y nosotros no tenemos en las escuelas, con excepción de un trabajo que estaba haciendo el doctor Volmar Pérez Ortiz y la Vicepresidencia de la República para implementar el PLANET. El PLANET es el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, pero a hoy los muchachos nuestros no aprenden derechos humanos. Los derechos humanos se violan diariamente por solo desconocimiento en una gran parte de ciudades en el país. Entonces tenemos una cultura violenta. Y para finalizar, Giovanni, a propósito de esta Marcha de la Paz, quiero decir que yo soy un afiebrado por la paz. Yo quiero la paz, pero también quiero poner y dejar en claro mi posición sobre que la paz no es un engaño de paz en un papel que se va a firmar en La Habana, porque no creo que eso traiga la paz si hay insinceridad en las personas que lo están firmando. Y yo pediría desde acá, desde tu programa, al gobierno y a la guerrilla, que ya no quieren una paz express como lo mencionaron hace mucho rato, entonces que la dilaten para que la paz no se convierta ahora en un tema de reelección, como se quiera, en un tema electoral que nos la va a manchar definitivamente y que le puede salir muy, pero muy cara al país. Pues muchas gracias a ustedes. Yo veo que lo más importante de todo esto es que si se logra algo en La Habana, doctor Juan Manuel, doctor Nadine, doctor Mario Gabriel Pacheco y amables televidentes, por lo menos que no sea tanto una firma de un documento, sino el silencio de los fusiles. Con silenciar los fusiles ya hemos avanzado demasiado. Eso lo estamos esperando desde hace mucho tiempo. Doctor Juan Manuel, muchas gracias y su mensaje final. No, a ustedes, Giovanni, muchas gracias. El mensaje, por supuesto, es de solidaridad hacia todas las víctimas en el marco del conflicto armado interno y la disposición de la Defensoría del Pueblo en seguir contribuyendo, desde luego, a cualquier proceso de reconciliación y acompañamiento a las víctimas. Hoy estrenamos secretario de Gobierno. Esta mañana se posesionó el doctor Nadine Bayona. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Nadine, y éxitos en ese cargo. Muchas gracias, Giovanni, y por supuesto, muchas gracias al programa ASUCAP San Jorge, que usted lidera exitosamente, y por supuesto como secretario de Gobierno seremos contribuyentes, en cabeza del doctor Jesús Antonio Sánchez, de todos los esfuerzos que sean necesarios para contribuir a la paz y de la atención integral, que es una de las dependencias que yo manejo, que es la UAO, en cuanto a las víctimas. Una atención que será de lo mejor posible, liderada por el doctor Alexander, que muy bien lo ha brindado a cargo de esta dependencia. Y reiterar, Giovanni, aprovechar esta ocasión para reiterar en la invitación a todas las instituciones, a toda la ciudadanía, que no es un tema político lo que nosotros estamos liderando en el caso de aquí de lo local, que es por lo que pues, la administración municipal responde, un acompañamiento no a una marcha, sino a un programa que hemos denominado Vela por la Paz, que será hoy a las 6 de la tarde en la Plaza Parque, 29 de mayo. Doctor Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, y ojalá que el empoderamiento de la paz se logre desde los niños, desde la educación, que nuestros chiquitines empiecen a pensar en convivencia pacífica para que tengamos adultos pacíficos. Muchas gracias a los invitados esta tarde aquí en Profundidad, doctor Juan Manuel Reyes, doctor Nadine Bayona, igualmente doctor Mario Pacheco. Muchas gracias a ustedes, amables televidentes. Bienvenida sea la paz, por lo menos los intentos de paz en nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes.
La información nunca se detiene y nuestro objetivo es mantenerlos informados a cada momento. Ahora, todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, todos los hechos que fueron noticia durante el fin de semana. Boletín informativo fin de semana. La información al instante. Cuando se produce, solo la ves en TV San Jorge.